esta mañana vamos a hablar del temor de Dios. Hay una diferencia en lo que es el temor de Dios y el temor a Dios. El temor a Dios es miedo a Dios, pero el temor de Dios es reverencia, es respeto, es sumisión. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Dijimos que uno es miedo y el otro es reverencia. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. Ahora, no es tener miedo, es tener respeto por ese ser maravilloso que nos ama y que entregó su Hijo en propiciación por tus pecados y mis pecados. Es distinto, hermano, a tener miedo a Dios, acercarme a Dios, a ser descubierto por el Señor en mis debilidades, en los momentos en que el pecado trae confrontación con mi vida y no queremos que Dios nos vea, no queremos mostrar nuestro rostro a Dios pensando que Dios es un Dios malo, que va a reprochar, que no va a reprender, que no va a poner en castigo a nosotros. Simplemente Dios te va a exhortar, te va a corregir, te va a disciplinar y te va a enderezar. Pero ese es el temor que tenemos nosotros muchas veces, los seres humanos, de acercarnos al Señor, incluso de venir a la iglesia. Porque sabemos que en la iglesia, cuando estamos todos reunidos en el nombre del Señor, se mueve el poder y la presencia del Espíritu Santo y podemos ser desvelados nosotros, infraganti. Por más oculto que tengamos la miseria del pecado, el Espíritu Santo puede revelarnos, puede revelarle a alguien la condición del pecado. El que teme a Dios cumple lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Se trata de eso, hermano, de aborrecer lo malo, de aborrecer lo que a Dios no le agrada y lo que a nosotros no nos conviene practicar. Es decir que para nosotros es importante que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios haga de nosotros un hombre, una mujer temerosa de Dios. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Es decir, Él se complace de tu actitud. A veces tú piensas, pero ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué hay que ayunar? ¿Para qué hay que orar? ¿Para qué hay que dar? ¿Para qué hay que servir? Dios se complace de tu vida cuando tú haces de esos ministerios un estilo de vida. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a Dios. Tremendo. Son cosas que rebustecen el carácter, la imagen de Dios en la vida de nosotros. Y es lo más que podemos desear nosotros, que esa imagen, esa naturaleza de Dios sea parte de nosotros. Seamos así, como Él nos creó a su imagen y semejanza, y no darle lugar a una vida pecaminosa y de transgresión por medio del pecado. El Salmo 19, versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. No diga que no te merece algunas cosas que te acontecen. No diga que por qué a mí y a los otros no. Cuando viene del Señor un quebrantamiento o vivir en una condición de desierto, que nos sentimos como desamparados, como que nadie nos ama, nadie nos quiere, como que Dios se ha alejado de nosotros, simplemente es un trato justo, un juicio justo de parte de Dios
para atraerte a Él. Porque en tales condiciones entonces nosotros nos humillamos, buscamos su rostro porque queremos resolver nuestra situación. Pero Él no lo hace con ningún sentido de herir tu conciencia, tu dignidad, tu sensibilidad. Simplemente ese asterisco viene como una llamada de atención para que volteemos nuestros rostros al Señor, para que le busquemos, para que entremos en una relación más cercana e íntima, que es necesaria para la vida del hombre y de la mujer de Dios, tener una relación íntima con el Señor. En esta mañana vamos a hablar de algunos atributos del temor divino en la Biblia, del temor de Dios según las Escrituras. Lo primero que vamos a hablar es que el temor de Dios es un regalo que Él nos hace a nosotros, hermanos. Yo hago memoria de mi papá. Voy a hablar de algunas virtudes de él. Papá sabía estar caminando. Él conocía a la gente hasta caminando cuando andaba torcido. Y nosotros recibimos muchas amonestaciones y fuimos muy disciplinados. Y él trató de que sus hijos llevaran una vida correcta. En el caso mío, que yo tuve mucho tiempo con él, porque desde el año 66 hasta el año 85 que él murió, yo estuve con él en la oficina. Y lo que aprendí, todo lo que aprendí fue de él. Lo malo yo lo aprendí en la calle. Pero él lo hacía por el bien, porque me amaba. Porque los padres, nosotros tenemos un tiempo efímero aquí en la tierra. Llega un momento que los hijos se van, se casan, hacen su vida, tienen otros intereses. Y después nosotros partimos en la presencia del Señor y ellos quedan, pero queda el legado, queda esa palabra, esa exhortación. Recordamos la disciplina que nos hizo más fuerte, que nos hizo inclusive en algunos momentos acercarnos más al Señor. Así que es necesario, porque el Padre que ama disciplina, dice la palabra del Señor. Entonces debemos ver esto, el temor de Dios, no como el temor a Dios, no como un miedo de ser reprochado, de ser descubierto, de ser sancionado por algo que hemos hecho malo. Imagínense que nadie nos reprenda, que nadie nos castigue, que nadie no observe la ley para nosotros cumplirla. ¿Cómo vamos a vivir? Porque aún la ley bíblica fue establecida por causa del pecado. Porque había que sancionar al hombre y a la mujer que pecaba. Y entonces Dios iluminó a Moisés para establecer la ley. Luego Cristo vino con la gracia a rescatarnos a cada uno de nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De esta manera debemos reconocer lo importante que es el temor de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros no apreciamos esta salvación tan grande, el precio que Jesús pagó por salvarte a ti, por salvarme a mí, lo hermoso que estamos nosotros, como la palabra, como el Espíritu Santo, como la santidad hermosea nuestro rostro y nuestro corazón, cómo nos hace más sensible al perdón, a ser misericordioso, a ser una mujer, un hombre dispuesta siempre a servir. Eso no es de nosotros, hermano. Eso es de Dios, y eso viene por medio del Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo y del ejemplo que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo es que el temor de Dios produce humildad. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo o el precio que les cueste el sometimiento. Simplemente obedecemos. Simplemente nos humillamos, reconocemos que de Él viene la observación o la corrección o la disciplina o el llamarnos la atención
a nosotros, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas y tenemos actitudes, tenemos orgullo, somos altivos. A veces nuestras pretensiones vienen de una forma tal que hacemos ya por naturaleza cosas que no le agradan a Dios y que ya son propias nuestras porque la hemos hecho de uso y costumbre. Y cuando viene la presencia de Dios, la palabra de Dios que trata con nosotros, nos damos cuenta que esas actitudes también están en nosotros y que debemos procurar eliminarlas. El Salmo 33:8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Dice que un corazón humilde, un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros: sean humildes, sean mansos como yo, de humilde corazón, porque es la única forma que vamos a encontrar reposo para nuestra alma, cuando nosotros reconocemos esa condición, ese fruto del Espíritu, la mansedumbre que es necesaria en nuestra vida. El hombre no puede conciliarse consigo mismo, ni con Dios, ni con nadie, con un espíritu soberbio. No, porque el soberbio, la bravura es tan grande, la ira es tan grande, el egoísmo es tan grande que no lo deja ver, no lo deja reconocer, no se puede ver a sí mismo para denotar cuáles son las áreas de su vida que necesitan ser tratadas y corregidas. Simplemente ve en el otro que ve el mal, porque para él no hay espejo. Entonces es necesario, hermano, retomar esta condición en nosotros para que no seamos humillados por el Señor. Vemos también esto en Noé, en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, hermano. Aquí nos da un gran ejemplo Noé a nosotros, porque ese temor que vino sobre la vida de él no solamente fue para salvación de la humanidad, sino también para salvación de su casa, hermano. Porque no podemos estar tranquilos si nuestro hogar anda en desorden, si tenemos hijos, hijas o algunos de los cónyuges que vive una vida desperdiciada, apartada de Dios, y nosotros nos damos cuenta porque convivimos con esa persona. Entonces esta condición nos ayuda a nosotros a entrar en un compromiso con el Señor, en un pacto con la palabra y la promesa de Dios para reclamar la salvación de los nuestros, hermanos. Porque si a ti que te duele tú no haces nada, a mí me importa, hermano. Y Dios quiere ver ese corazón humillado, ese corazón postrado en su presencia, llorando por la causa de su casa. Eso fue lo que hizo Noé. Noé duró 100 años predicando la palabra de Dios y nadie le hizo caso a él. Sus hijos entraron con su pareja y los animales, todos los animales. Y de ahí vino una nueva generación porque el Señor permitió que se acabara todo. No podemos menospreciar esta condición para aplicarla a lo nuestro, hermano. No es que seamos tolerantes, pero sí debemos medir la causa, porque esas personas no son ellos. No, nadie quiere un mal para sí mismo, nadie quiere aborrecer a Dios, nadie quiere entrar en contienda con su papá y su mamá cuando nosotros somos ejemplos para nuestros hijos por la obra que Jesús ya hizo en nosotros y por el compromiso y el llamado que tenemos en el cuerpo de Cristo. Pero es el mundo que lo tiene asediado con tanta maldad, con tantas
estrategias que el enemigo usa para distorsionar la mente, el corazón de los hombres. No solamente de la juventud, aún en la niñez, hermano. Y sobre todo nosotros los adultos. Es decir, que tú eres el Noé de tu casa. La salvación no solamente viene para tu vecino, para tu comunidad, para las autoridades que tenemos. La salvación tiene que entrar por tu casa. Tú tienes que ser ese intercesor. Tú tienes que ser ese hombre, esa mujer que está velando, que está orando, que está demandando la salvación para tu casa. No puedes cansarte, hermano. No puedes desmayar. No puedes delegar este compromiso en otro. Ok, yo puedo ayudarte. Tu hermano puede ayudarte. Pero esa encomienda eres tú que debes llevarla a la presencia de Dios. Eres tú que debes pagar esos votos de sacrificio. Cuando hablo de sacrificio, estoy hablando de devoción, de intimidad, de entrega, de tiempo, de permanecer en esa presencia de Dios, hablándole con tu corazón, con tu verdad al Señor acerca de tu situación. Hermano, Dios es el único que puede remediar, que puede arreglar, que puede restituir lo que está dañado, lo que el enemigo ya nos robó, nos hirió a nosotros, nos quitó. Dios es el único que sin reserva puede hacerlo. Pero necesita esa mujer, ese hombre que se levante en el nombre de Jesús y en el poder y la autoridad que tenemos por la palabra y por el Espíritu Santo, nos humillemos en la presencia del Señor. Porque tú puedes ser muy inteligente, tú puedes ser un estratega, pero Dios está por encima de ti. Y Dios sabe cómo encauzarte para que tú seas efectivo en lo que tú estás demandando en este tiempo, en tus necesidades. Dios no ignora tus necesidades. Dios no está a un lado de tus necesidades. Dios está ahí contigo. Lo que pasa es que tú vives distraído y no puedes ver la presencia de Dios. Pero Dios está ahí. Desde el primer momento, Dios está ahí para ayudarte, para alimentarte, para cuidarte, protegerte, para darte la fuerza necesaria y aún los recursos que necesitas, no solamente económicos, sino también espirituales, físicos, para esta batalla que tenemos contra el enemigo, que es una batalla totalmente espiritual, y como hombres y mujeres espirituales que nosotros debemos llevarla, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aleluya. Qué tremendo, qué tremenda esta palabra, esta promesa de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración. Es el pago que Dios te va a dar por tú ser un hombre, por tú ser una mujer humilde, hermano, y por que el temor tuyo sea un temor reverente a Dios. Dios no paga, hermano, por eso a nosotros. ¿Dónde usted ha visto esto, hermano? Porque ustedes trabajan en una empresa y le pagan, pero es para beneficiar al dueño de la empresa. Pero en este caso, este ordenamiento de Dios es para nosotros recibir todo el beneficio. Porque entre más reverentes somos con el Señor, más cercano está Jehová de nosotros. Santiago dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros, hermano. Practica esto, vive esto, sueña esto, medita en esto, hermano. Involúcrate en esto. No se trata simplemente de servir, de ganar alma para Cristo. Ese es el mensaje de Jesús. Pero también se trata de vivir. Vivir una vida en Cristo, hermano, con todos estos beneficios, con todas estas atribuciones o tributos que Dios tiene para con sus hijos cuando andamos en su voluntad, hermano. Lo tercero es que el temor de Dios nos enseña obediencia. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y complacerlo por sobre todas las cosas, para evitar decepcionarlo a Él. Y también nos hace pensar que tenemos que rendirle cuenta. ¿Usted cree que vivimos así? Segunda de Corintios capítulo 5, versículos de 9 al 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos,
y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. De 9 al 11 dice: por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Eso hace el temor de Dios, hermano. También el temor de Dios nos hace desarrollar valentía espiritual. Ese otro atributo que procede del temor de Dios es el coraje espiritual. David lo expresa muy bien en el Salmo 27, versículo del 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tremendo, hermano. No importa la magnitud del enemigo, como se presente, lo que debemos reconocer es la grandeza y el poder de Dios actuando a favor nuestro, hermano. Por eso, cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos acercamos a Dios con confianza para recibir los atributos propios de la naturaleza de Dios, entre ellos el ser lleno del poder del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es un arma poderosa, porque simplemente debe hablar la palabra de Dios, y ese poder se manifestará a través de su vida y va a enfrentar cualquier enviación, cualquier plan que el enemigo quiera acerca de usted, que él tenga acerca de usted. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades espirituales que habitan en las regiones celestiales. El temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. Otra cualidad que acompaña al temor correcto es el rechazo del pecado y el seguir en el camino de la justicia de Dios. Qué bueno que el temor de Dios nos hace a nosotros pensar y saber que si pecamos, entramos en desobediencia, nos separamos del Señor, porque Romanos dice que la paga del pecado es muerte, pero no una muerte natural, una muerte espiritual, y a algunos le fue natural. Y entonces cuando usted peca, lo que está creando es una separación en su relación de Dios con usted. Entonces el pecado no es bueno, además de las consecuencias que trae el pecado en nuestra vida. Las conocemos porque hemos pasado por esos procesos. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que buscar eso, porque al principio somos practicantes de muchas cosas que no son buenas, no son correctas, y luchamos con eso aún en nuestro carácter, en nuestras relaciones. Luchamos con cosas que no agradan a Dios, y lo entendemos y la sabemos, que las consecuencias no son buenas. Pero cuando usted tiene el temor de Dios, cuando usted quiere andar en la justicia y la verdad de Dios, usted hace lo posible, porque lo imposible lo hace Dios para usted corregir esa mala práctica que tiene, llámese como se llame, y volver entonces a entonar en una relación saludable con el Señor y aún con los demás, porque a veces lesionamos nuestras relaciones interpersonales por causa de la deformación que tenemos como seres humanos.
Hay gente que son ásperos, que son duros, que son habladores, que son intrigantes, que realmente cuando se relacionan con otra persona, en vez de causar bien, causan mal. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y comenzamos a practicar este principio, esto nos libera de esas condiciones y nos hace más fuerte y lleno del valor de Dios. Y sobre todo, el temor de Dios nos aleja de practicar el pecado. Es decir, que ahí tú tienes una manera como alejarte del pecado. Primero hay que reconocer a Dios como nuestro Padre, porque se complace en los hijos, como se complace en los que tienen temor de Él. Bendito sea su nombre. Otra condición es que el temor de Dios desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerle correctamente. Siguiendo el sabio consejo de su suegro, Moisés levantó líderes con las siguientes cualidades. Eso está en Éxodo 18:21. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrecían la avaricia o el mal. ¿Te das cuenta lo interesante? Ahorita Ale me propuso algo y yo le dije a Ale, eso no debemos hacerlo público. Hay que orar al Señor para que el Señor nos dirija a buscar a esa persona con esas condiciones. Que la hay aquí, hermano. Porque quizás no todos estamos aprobados para un ministerio, para un servicio, y más cuando se requiere de santidad y de ser encontrado fiel en la vida como cristiano que usted está llevando, en su vida como familia, como miembro de una familia que usted es. Y no estamos hablando de hacer acepción de personas, simplemente haciendo una evaluación correcta con las personas que están en condición de asumir el compromiso de un ministerio o de una misión dentro del ministerio. Y aquí lo vemos con Moisés, como su suegro Yetro le dio el consejo para que orara y en la presencia del Señor buscara a los hombres que iban a hacer este servicio en el pueblo de la nación de Israel. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia o el mal. Porque hay que ver con qué pretensiones nosotros estamos buscando al Señor y qué queremos del Señor. Porque a veces queremos hacer un cambio, como decía José. Hacemos este servicio, pero andamos detrás de esto. Y no es que nosotros desear algo es malo, no, pero tú no lo puedes hacer por cambio de eso, hermano. No, el Señor lo hace porque esa es su naturaleza, bendecirnos, proveernos todo, en todos los ámbitos y ambientes. Pero no debemos hacer nuestro servicio para que haya un pago por nuestro servicio. El servicio se hace de manera voluntaria y entonces Dios se complace y se compadece de lo que hacemos el servicio, hermano. Séptima y última, el temor de Dios nos hace promover el amor a Dios y a quienes compartimos nuestra fe y sobre todo al prójimo. Porque no basta solamente con hacer servicio, no basta solamente con decir yo soy un hombre temeroso de Dios, soy una mujer temerosa de Dios. Esto nos hace asumir el compromiso verdadero delante de ustedes y en la parte en que nosotros estamos íntimamente, mostrar ese amor a Dios, mostrar ese amor a nuestro. Ayer en la declaración que teníamos en el retiro, a mí me correspondió orar por un pastor y la palabra clave era declarar el amor de Dios a ese pastor. Yo tuve que prepararme para hacerlo con sinceridad. Y cuando yo lo dije en el momento con sinceridad, el pastor comenzó a llorar. Porque es una palabra escasa, dicha con el verdadero sentimiento, con el sentimiento correcto. Usted expresar el amor de Dios a una persona. No solamente de palabras, sino con hechos. Eso cuesta, hermano. Hay que tener temor a Dios. Hay que
tener en el corazón, como dice el hermano Pablo en Corintios, que Dios es el que produce el querer como el hacer. Eso tiene que producirlo Dios en tu corazón. Porque la mayoría de nosotros estamos lastimados, estamos heridos y algunos desahuciados de tantos problemas y rechazos que hemos tenido, inconvenientes en nuestras relaciones. Así que expresar el amor a la manera de Dios no es fácil. La iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y un amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. Y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A veces tú crees que esta práctica es puro formalismo. No, cuando tú lo haces con amor, cuando tú lo haces debidamente con el temor del Señor, esto produce un fruto en tu vida y en la vida de los demás y en tu relación con el Señor. Un fruto que va a tu cuenta. A veces yo le pregunto a un hermano: y dime, ¿qué depósito tú tienes en el Señor? ¿Qué tú estás haciendo de tu vida y con tu vida para en el día de la necesidad, en el día malo, tú puedas girar a la cuenta en el Señor? ¿Qué tú estás haciendo? Porque hay gente que no se preocupa por nada, por hacer nada. Simplemente le rodea el sentido del egoísmo. Y no debe ser así, hermano. Porque esa no fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra y nos enseñó a nosotros la verdadera vida que debe vivir un hombre, una mujer del Señor. Así, el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios primero, hacia nuestros hermanos y sobre todo a nuestro prójimo. Esto no es un palabrerío, esto no es llenar un cuestionario, esto no es un cumplimiento, esto no es una fachada, un parecer, un aparentar. No, hermano, porque tarde o temprano el Espíritu Santo te va a quitar la ropa. Y Él no quiere hacerlo porque no estamos en tiempo de juicio. Estamos en tiempo del ministerio del amor de Dios, porque de tal manera Dios amó. Estamos viviendo el amor de Dios. Lo que queremos en consecuencia es volver nosotros a ese amor, a ese primer amor que habla Apocalipsis, que hemos perdido nosotros por las distracciones que tenemos en este mundo. Es volver a esa relación sana, verdadera, de verdad, señores. Gálatas 6, del 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo lo hago porque lo hago para Dios. Desde mi ofrenda y de mi diezmo, yo no lo hago para complacer hombres. Aunque esto complazca alguna necesidad de nosotros los seres humanos. Yo lo hago porque amo a Dios, porque quiero agradar a Dios, porque quiero ser encontrado fiel el día del Señor, porque le tengo temor a Dios, respeto, porque quiero vivir una vida sometida y en obediencia a Dios. Esa es la razón, hermano. Y debo ser un practicante de eso. No porque soy el pastor, no, porque soy un hijo de Dios, hermano. Y los hijos de Dios andan bajo la cubierta de su Padre, haciendo lo que Jesucristo nos mostró a nosotros que debíamos de hacer aquí en la tierra. No es imposible nada de eso. Eso se puede hacer. Vivir una vida correcta se puede. Ser honesto se puede. Ser serio se puede, hermano. Ser un hombre o una mujer espiritual se puede. Pero tenemos que ser practicantes de eso. Tenemos que entrar
a comenzar a practicar eso, hermano. Un hermano me pidió un consejo ahora, antes de subir aquí. Yo le dije, mira, lo primero que tú tienes que hacer es apartarte del ambiente donde tú te desenvuelves, porque es un ambiente dañino. De esa persona decirle, yo no soy tu enemigo, pero no quiero ser tu compañero, porque tu relación y la mía, tú me perjudica. Porque a veces tú estás tranquilo y viene alguien a decirte, vamos a beber una cervecita allí, y te va a beber la cervecita, y ahí te da un pase y te va al cielo, pero no al cielo de Dios, al cielo donde están los demonios, donde habitan las entidades demoníacas. O sea, hay que hacer un sacrificio muchas veces para nosotros lograr esto, hermano, y sobre todo ser practicante de ello. El libro de Eclesiastés, capítulo 12. Versículos 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que no nos vamos a escapar de eso, hermano. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero solamente tú pones tu actuar, tu caminar, lo pones delante de tu conciencia. Y tu conciencia te va a dictar lo que tú has hecho bueno y has hecho malo. Ustedes no han sentido eso, hermano. Cuando usted hace algo malo, lo que usted siente, la represión que siente usted, al igual cuando usted hace algo bueno, ¿cómo se siente usted de agradable, de paz, de gozo? Cuanto más cuando estemos en la presencia del Señor, hermano. Porque si estamos aquí es porque creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos en los acontecimientos escatológicos que vendrán. Porque ya el mundo habló, hermano. Pero mucho antes del mundo la palabra nos habló y nos indicó y nos dijo lo que iba a acontecer. Ya lo estamos viendo, hermano. No necesitamos más acontecimientos ni más pruebas para saber que estamos viviendo los finales del tiempo y que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca como el alba, hermano. Debemos creer en esto, hermano. Termino con la primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 16 al 21. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. ¿Por qué tú aborreces a tu esposa? ¿Por qué tú aborreces a tus hijos? ¿Por qué tú aborreces a tus padres? ¿Por qué? Gente que ni siquiera te ha hecho nada y tú lo aborreces. Eso es un indicativo para que te des cuenta del mal que mora en nosotros, que es necesario urgentemente una intervención de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios, ese no es Dios que está obrando en ti. Y a lo mejor tú estás aquí buscando del Señor y quieres tener una vida progresivamente buena en todo sentido, pero estás practicando cosas que te están separando de Dios, consciente o inconscientemente. Debemos mirarnos, hacer una mirada hacia adentro, para ver qué cosas tenemos que arreglar, que cambiar, que poner en la mesa del Señor para arreglarla, hermano, porque hay tiempo. Hoy es el día del Señor, hoy es el día aceptable en la presencia del Señor, para ser bendecido por el Señor y para aprender del temor del Señor, que es el que nos conviene practicar a nosotros, hermano. Y a veces seguimos así, como el indolente, como el que no siente ni padece, practicando lo mismo y sabiendo que detrás de eso las consecuencias son malas para nosotros.
que no nos hacen bien, hermano, ni le hacemos bien a nadie. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo, hermano. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, humíllate. Humíllate, hermano. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, hermano. Los hombres y las mujeres que piden perdón son los hombres grandes en el reino de Dios. Tan distinto afuera, que el que atropella es el grande, que el que menosprecia es el grande. En el reino de Dios es lo contrario, hermano. Y tú estás en esta mañana en el reino de Dios, porque esta casa, la iglesia Torrente de Vida, que es la iglesia de la comunidad, la iglesia que ama y que perdona, es el principio básico del amor de Dios. El amor de Dios se basa en el amor y en el perdón, hermano. Por eso que somos misericordiosos, por eso que somos compasivos, por eso es que hacemos lo que hacemos, porque eso no es un don de nosotros, eso es un don de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno, hermano. Yo no sé si tú te has comido un bocado de alimento que tú lo anhelabas. Wow, como yo lo quería. Tú das gracias a la persona que te lo sirvió. Y esta mañana yo pretendo, con la ayuda del Espíritu Santo, que esta palabra sea un buen bocado para tu vida y tu relación con Dios, con los demás y con el prójimo. Que podamos sacar fruto digno de un hombre, de una mujer arrepentida. Que podamos ser practicantes. Que podamos mostrar esa obra, ese servicio, puramente con amor, hermano. Y vamos a ver los dedos, la mano, el corazón de Dios actuando a nuestro favor, hermano, si es lo que deseamos. Porque Dios no es injusto para olvidar las obras de amor que hemos hecho a su nombre. Dios te va a remunerar con riqueza, con honra. Él lo dice en su palabra, hermano. Así que tu trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Cada vez que tú te humillas, hermano, tú estás teniendo un depósito no de oro ni de diamante, de cosas que son, hermano, eternas. Que aquí en la tierra no hay un valor para nosotros identificarle y decirle esto vale esto, esto. No, son cosas que proceden directamente del corazón de Dios, que son de esas cosas que el apóstol Pablo dijo cuando subió al tercer cielo, que allí yo vi cosas inefables que no se me permitió declarar aquí en la tierra porque son puramente del cielo. Y eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana, darte tesoro escondido del cielo para tu vida, hermano, porque Dios está agradándose de esta iglesia, Dios está agradándose de tu vida, pero Dios quiere un poquito más, que entregue un poquito más de ti, con la finalidad de bendecirte, hermano, de remunerarte, de pagarte, hermano. Y qué bien paga Dios, hermano. Alabado sea su nombre.